La mañana en que descubrí que estaba embarazado de mi guardaespaldas Alfa, llevaba un anillo de compromiso ajeno en el bolsillo y una sonrisa ensayada lista para una rueda de prensa. No es una forma poética de decir que mi vida estaba complicada. Es literal. El test seguía sobre el mármol blanco del baño privado, con las dos líneas brillando como una sentencia limpia. A mi derecha, sobre el tocador, descansaba la caja de terciopelo azul que mi padre había mandado dejar esa madrugada. Dentro estaba el anillo con el que, en menos de 3 horas, pensaban anunciar mi unión con César Belmonte, heredero alfa de una familia política tan poderosa como podrida. Afuera, en el piso 42 de la Torre Ferrer, los estilistas corrían de un lado a otro, los asistentes revisaban horarios, y los medios ya se estaban instalando en la planta baja para cubrir la alianza del año. Y yo tenía una mano temblando sobre el vientre, porque el hijo que crecía dentro de mí no podía ser de César. Solo podía ser de un hombre, de Tiago Rivas, mi guardaespaldas, el alfa que me había jurado mantenerme vivo, el mismo que, después de una sola noche que ninguno de los dos había planeado, desapareció de mi vida sin despedirse. Todavía puedo recordar cómo me quedé mirando aquellas 2 líneas, incapaz de respirar bien. No sentí felicidad inmediata, tampoco rechazo. Lo primero que sentí fue algo mucho más cruel. Miedo. Miedo porque el embarazo, en otra vida, habría sido una noticia íntima, delicada, incluso hermosa. Pero en la mía, en la familia Ferrer, un embarazo no era un asunto del corazón. Era un arma financiera, política y mediática. Mi familia no dirigía una marca de ropa, ni una cadena de hoteles. Dirigía a Elix Ferrer, la farmacéutica más influyente del país en tratamientos hormonales, supresores, bloqueadores de celo y estabilizadores reproductivos para alfas y omegas de alto perfil. Éramos la imagen pulida del progreso biomédico, la cara pública del control. Y yo era su omega estrella, el hijo menor del fundador, el rostro impecable de la línea de bienestar premium, la figura elegante que aparecía en campañas, galas y foros de bioética, hablando de libertad, salud y estabilidad mientras mi propia vida era administrada como una inversión. No me criaron para elegir. Me criaron para representar. Señor Ivo, ¿todo bien?, preguntó Lidia al otro lado de la puerta. El maquillador ya está listo. Ivo, ese era yo. Ivo Ferrer. Omega, 26 años, embajador de Elix, entrenado desde niño para entrar a una sala y hacer que todos crean que la perfección existe. Miré el test una vez más. Luego lo tiré al fondo del cubo de toallas usadas. Lo cubrí con una bata y abrí el grifo para que el sonido del agua me diera 3 segundos más de mentira. Sí, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. Ya salgo. Me miré al espejo. Seguía siendo yo. El cabello oscuro cayendo impecable hasta la mandíbula. La piel pálida por falta de sueño. Los ojos demasiado vivos para alguien que se sentía al borde del derrumbe. Si un desconocido me hubiera visto en ese instante, habría pensado que estaba nervioso por un compromiso arreglado. No habría adivinado que estaba embarazado de un hombre al que mi padre llamó error operativo. Ni que ese hombre había sido arrancado de mi vida 2 meses antes. Ni que, desde entonces, yo había pasado las noches oliendo todavía el recuerdo de su piel en mi propia garganta como si mi cuerpo se negara a aceptar la ausencia. Abrí la puerta. Lidia, mi asistente personal y probablemente la única persona en esa torre que me quería sin calcular mi valor de mercado, me observó un segundo más de la cuenta. Tienes mala cara. ¡Qué alivio! Pensé que el colapso nervioso me favorecía. No sonrió. Era Beta, 30 años, leal hasta la médula y demasiado lista para trabajar en un lugar como ese sin terminar rota. Se acercó y me acomodó el cuello de la bata. Todavía puedes enfermarte de repente, tropezarte por las escaleras o prender fuego al salón de prensa, dijo en voz baja. Te apoyo en cualquiera de las 3. Casi me reí. Casi. Tentador. Entonces dime por qué pareces a punto de vomitar. No respondí, porque si abría la boca en ese momento, la verdad iba a salir completa. Y yo aún no sabía si estaba listo para verla existir fuera de mi cabeza. Me senté frente al espejo del tocador. Las manos del maquillador empezaron a trabajar sobre mi rostro. Brocha, corrector, polvo, luz. Todo diseñado para que el miedo no tuviera textura. Mi mente, en cambio, ya estaba 2 meses atrás. A la noche que cambió mi vida. A la única noche con Tiago Rivas. Todo empezó con una amenaza. En mi mundo, eso tampoco era extraño. Desde los 19 recibía mensajes,
Cartas, flores envenenadas, paquetes sin remitente, grabaciones de voz de fanáticos y opositores, amenazas políticas, ofertas obscenas, propuestas de apareamiento encubiertas y algún que otro intento de extorsión. Ser un Omega conocido, soltero y ligado a una familia poderosa convertía mi nombre en un imán para obsesiones ajenas. Pero aquella amenaza fue distinta. No llegó a mi cuenta privada. No vino por correo. No la dejaron en recepción. La mandaron al despacho de mi padre, con una fotografía mía saliendo del Instituto Helix una hora antes, tomada desde muy cerca. En el reverso, una sola frase. Si quieren controlar cuerpos, empiecen por proteger el suyo. Esa misma noche me asignaron un nuevo jefe de seguridad. Tiago Rivas. Exmilitar. Alfa. 33 años. Historial impecable. Especialista en extracción de alto riesgo y protección ejecutiva. Cero escándalos. Cero vida pública. Cero debilidades visibles. Eso fue lo que me dijeron. Lo que no me dijeron fue que medía casi una cabeza más que yo, que tenía la voz grave de los hombres que no desperdician palabras, ni que su presencia llenaba una habitación antes incluso de entrar. Llegó a la torre un martes lluvioso, vestido de negro, con el cabello apenas rozándole la nuca y una cicatriz delgada junto al ojo derecho que le daba un aire todavía más peligroso. Mi padre lo recibió como si estuviera comprando un arma cara. Yo lo vi desde la escalera principal y pensé, absurdamente, que olía a tormenta contenida. No me gustó desde el principio. O eso me repetí. Su trabajo es acompañarme, no respirarme en la nuca, le dije la primera vez que intentó revisar la terraza privada de mi ático antes de dejarme salir. Tiago ni siquiera parpadeó. Mi trabajo es que usted siga vivo. Si quiere privacidad, cómprese una isla. Lidia, que estaba detrás de mí con un dossier en la mano, hizo un esfuerzo heroico por no sonreír. Yo levanté la barbilla. ¿Siempre es así de encantador? Solo cuando me pagan poco por tolerar imprudencias caras. Lo odié un poco. Eso complicó muchísimo lo que vino después. Los primeros días fueron una guerra silenciosa. Tiago controlaba rutas, acceso, horarios, conductores, revisiones de alimentos, blindaje de vehículos, distancias de seguridad y salidas de emergencia. Yo hacía exactamente lo que cualquier Omega criado en una jaula dorada hace cuando alguien intenta cerrarla un poco más. Me resistía en todo lo que podía. Cambiaba el orden de mis reuniones sin avisarle. Me escapaba a la sala de archivo cuando tenía 5 minutos libres. Bajaba a la cafetería del personal en lugar de comer en mi oficina. Daba instrucciones opuestas a las suyas solo para ver si perdía la paciencia. No la perdió. Ese fue el primer problema. El segundo fue que empezó a conocerme. No el rostro de campaña. No la versión pulida que salía en revistas. Me conoció a mí. Supo que odiaba el perfume de lirio blanco que usaba la directiva y que por eso evitaba las cenas largas. Supo que me calmaban los espacios fríos porque mis celos adolescentes fueron inestables durante años. Supo que me mordía la cara interna de la mejilla cuando estaba a punto de llorar y que, cuando tenía migrañas, me encerraba a oscuras en la sala de prototipos porque era el único lugar donde nadie me buscaba. Yo también empecé a notar cosas. Que jamás me tocaba sin avisar. Que si debía moverme de un brazo en un tumulto, primero decía permiso. Que comía de pie, rápido, como si aún viviera en alerta. Que cada vez que mi padre levantaba demasiado la voz conmigo, el aroma de Tiago cambiaba apenas, volviéndose más seco, más vigilante. Que no me miraba como un premio, ni como una molestia, ni como una oportunidad. Me miraba como una responsabilidad humana. Nunca entendí lo peligroso que era eso hasta que dejó de ser solo trabajo. Ocurrió en la gala anual de Helix. 700 invitados. Prensa internacional. Inversores. Ministros. Influencers médicos. Una noche diseñada para celebrar la expansión de nuestra nueva línea de supresores premium y el inminente acuerdo estratégico con la Fundación Belmonte. Yo llevaba un traje marfil y una sonrisa perfecta. También llevaba una dosis nueva de estabilizador que el médico de la familia me había cambiado esa mañana porque, según él, la anterior estaba perdiendo eficacia. No le di importancia. Ese fue mi segundo error más grande. El primero fue confiar tantos años en mi familia. La gala transcurría con la falsedad habitual cuando vi algo raro en el ala de servicio del salón principal. Un camarero dejó caer una bandeja. Otro se agachó demasiado rápido. Tiago, al otro lado de la sala, ya se estaba moviendo hacia mí con esa concentración letal que solo le veía cuando detectaba peligro. No llegó a tiempo. Las luces explotaron. No todas.
Solo las del sector central. Fue suficiente. Hubo gritos, humo, gente corriendo, un estampido seco y el sonido inconfundible de un disparo contra cristal blindado. Tiago apareció a mi lado como si hubiera atravesado el aire en lugar del caos. Me empujó contra el suelo, cubriéndome con su cuerpo, y un segundo después una bala rebotó contra una columna donde antes estaba mi cabeza. «Muévase», ordenó. No recuerdo haber obedecido. Solo recuerdo su mano en mi muñeca, el humo, el ardor súbito bajo la piel, y algo mucho peor, el olor. Mi propio aroma empezó a cambiar. Fue lento durante un segundo. Después brutal. Celo. No el inicio normal, predecible, controlable con medicación. No, aquello fue una caída violenta. Como si alguien hubiera roto una compuerta dentro de mí. No, murmuré, tropezando mientras Tiago me arrastraba hacia una salida lateral. No puede ser. Él se giró apenas, lo bastante para mirarme la cara. Y lo entendió. Su mandíbula se endureció. ¿Ha tomado algo hoy? Un ajuste de dosis. No hizo más preguntas. Me metió por un corredor privado. Bajamos 2 tramos de escalera. Cruzamos una puerta de seguridad y entramos en una sala de pánico revestida de acero y aislamiento aromático. En teoría era el lugar más seguro de la planta. En teoría. La puerta se cerró detrás de nosotros con el sello automático. Tiago intentó conectar con la central. Nada. Intentó la línea de emergencia. Cortada. Probó el panel médico. Sin respuesta. Yo ya estaba doblándome sobre mí mismo. Nunca había sentido un celo así. Ardía. No solo en el cuerpo. En la sangre. En la cabeza. En la forma en que cada fibra de mí parecía pedir algo que la medicación llevaba años manteniendo ordenado. Las manos me temblaban. La garganta me raspaba. El cuello y el bajo vientre latían con una urgencia salvaje. Tiago dio un paso atrás en cuanto mi aroma empezó a llenar la sala. Buen alfa. Demasiado bueno. Necesito un bloqueador de emergencia, dije, aunque casi no podía vocalizar. Él revisó el compartimento médico. Lo abrió. Lo vació. Vacío. No, no vacío. Manipulado. La caja de bloqueadores había sido sustituida por viales de solución salina. Él lo comprendió al mismo tiempo que yo. No fue un accidente. Alguien había planeado esto. Míreme, dijo, volviendo hacia mí y obligándome con la voz a mantener contacto visual. Respire. Voy a encontrar otra salida. No salgas. No quería decirlo. Lo dije igual. Porque, incluso en medio del ardor, el miedo más grande no era el celo. Era quedarme solo. Tiago vaciló. Después maldijo en voz baja, se quitó la chaqueta y la colocó alrededor de mis hombros, como si un gesto así pudiera protegerme del incendio interno. Escúcheme bien, Ivo. No voy a tocarlo de una forma que usted no quiera. ¿Entendido? Yo me agarré a su camisa. Me duele. Sus ojos bajaron a mi mano cerrándose sobre él. Nunca había visto a un alfa luchar tanto contra sí mismo. No era deseo animal sin control. Era lo contrario. Era disciplina partiéndose por la mitad. Lo sé. Tiago. Todavía recuerdo cómo pronunció mi nombre. No señor Ferrer. No Ivo. No usted. Mi nombre. Como si intentara sostenerme dentro de él. Si cruzamos esta línea, dijo, con la voz rota por el autocontrol, tiene que ser porque usted lo decide. No porque esté asustado. No porque me necesite como guardia. Tiene que decírmelo mirando a los ojos. Me aferré más fuerte a su camisa. Me estaba consumiendo. Me habían criado para obedecer, para tragar, para disimular el dolor con elegancia. Pero en aquel cuarto de acero no había protocolo. Solo verdad. Y la verdad era simple y brutal. Confiaba en él más que en nadie de mi familia. Más que en el médico que me había medicado. Más que en todos los hombres que llevaban mi apellido. Lo miré. Quédate conmigo, le dije primero. Luego, con el orgullo hecho ceniza. Y no me dejes pasar esto solo. No me besó enseguida. Eso es algo que nunca olvido. Primero apoyó la frente contra la mía, respirando como si todavía estuviera dándose una última oportunidad de negarse. Luego me preguntó otra vez, en un susurro áspero, ¿estás seguro? Y yo dije que sí. La noche que siguió cambió todo. No fue salvaje por morbo, como lo habrían contado los tabloides si hubieran tenido cámaras escondidas. Fue intensa, sí, incontenible por momentos. Dolorosa al inicio. Necesaria. Pero también fue algo mucho más peligroso. Fue íntima. Porque Tiago no dejó de preguntarme si seguía bien. Porque cada vez que mi cuerpo reaccionaba con pánico,
me hacía volver a su voz. Porque me sostuvo como si yo no fuera una crisis a contener, sino alguien a quien valía la pena cuidar incluso en mi momento más deshecho. Porque cuando finalmente cedí del todo, no sentí vergüenza. Sentí descanso. Y eso me asustó más que el deseo. Al amanecer, el humo ya se había disipado y los sistemas se habían restablecido. La puerta de la sala se desbloqueó con un pitido suave. Yo seguía envuelto en la chaqueta de Tiago, sentado en el suelo, incapaz de mirarlo sin recordar demasiado. Él estaba de pie a unos metros, abotonándose la camisa con esa precisión casi militar que usan algunos hombres cuando necesitan volver a encerrarse antes de hablar. «No voy a usar esto contra ti», dijo sin rodeos. Aquella frase me hizo levantar la vista. «Ya lo sé». Se quedó quieto. «Si quieres, pediré mi traslado hoy mismo». La idea me cayó en el pecho como una piedra. No porque lo amara ya. No estaba listo para admitir algo así. Sino porque, después de una noche en la que por primera vez en años no me sentí solo dentro de mi propio cuerpo, la idea de perderlo inmediatamente me resultó insoportable. «No», dije demasiado rápido. Tiago me observó un segundo. «No quiero que te vayas». Eso cambió algo en su expresión. Algo pequeño, humano. Se acercó, se arrodilló frente a mí y acomodó con cuidado un mechón de cabello que se me había pegado a la cara por el sudor. «Entonces no me iré por esa razón. Por esa razón». Debí notar lo que implicaba. No lo hice. 2 horas después, mi padre entró a mi despacho con 3 abogados, un médico y la voz perfectamente calmada. Me informó que Tiago había fallado en el protocolo de seguridad durante el ataque, que su presencia ya no era conveniente para la imagen de la empresa y que había sido retirado de mi equipo con efecto inmediato. Yo me levanté tan deprisa que tiré una silla. «¿Lo retiraste?» «Lo reasigné». «No hagas teatro». Me salvó la vida. Y aún así, una bala atravesó nuestro evento y tú pasaste la noche fuera de control. No necesito héroes. Necesito resultados. Quise decirle todo. Que el kit médico había sido manipulado. Que mi celo había sido inducido. Que Tiago no me había puesto en peligro, sino que fue la única razón por la que seguía respirando. No me dejó. No conviertas un accidente lamentable en una escena emocional. Ivo. Te conviene más olvidar lo ocurrido. Fue entonces cuando supe que él sabía. No necesariamente todos los detalles, pero lo suficiente. Y quizá por eso, cuando corrí a buscar a Tiago a la sala de seguridad, ya no estaba. No dejó carta. No dejó mensaje. No dejó una sola palabra. Solo ausencia. Durante las siguientes semanas hice lo que mejor sabía hacer. Funcioné roto. Cumplí agendas. Sonreí en eventos. Firmé acuerdos. Asistí a cenas donde César Belmonte me trataba como una adquisición inminente. Fingí que el vacío en mi costado izquierdo no era real. Fingí que no soñaba todas las noches con una sala de acero, una chaqueta negra sobre mis hombros y una voz diciéndome que no iba a dejarme solo. Y ahora había 2 líneas sobre un test. Ahora estaba embarazado. Y Tiago no estaba. «Señor Ivo», dijo el estilista, «levante un poco la barbilla». Lo hice. Lidia seguía detrás, en silencio. Cuando el resto del equipo se retiró para preparar el cambio de vestuario, ella cerró la puerta del camerino privado y se quedó mirándome con los brazos cruzados. «¿Qué pasó en el baño?» Bajé la vista. «Nada. Te conozco desde hace 6 años». Esa respuesta ni siquiera merece una mala mentira. Me dejé caer en la silla. Ella esperó. Y yo, me quebré. No con grandes sollozos. No con dramatismo. Solo me cubrí la cara con las manos y dije las palabras que, una vez pronunciadas, ya no podían volver a esconderse. «Estoy embarazado». El silencio que siguió fue casi obsceno. Lidia se sentó frente a mí lentamente. «¿De César?» Negué con la cabeza. No hizo falta decir el nombre. Lo entendió igual. Apoyó ambos codos en las rodillas y exhaló despacio. «Mierda». «Sí, mierda. Lo sé». Nos quedamos mirándonos con la clase de terror compartido que solo tienen las personas que entienden muy bien las consecuencias de una verdad. Luego Lidia hizo lo que siempre hacía cuando el mundo parecía venirse abajo. Se volvió práctica. «Vale. Primero, nadie puede saberlo todavía. Segundo, no vas a salir ahí abajo con ese anillo sin que tengamos un plan. Tercero, necesito saber si quieres proteger este embarazo o si estás entrando en shock y no entiendes aún qué quieres». La pregunta fue más directa de lo que esperaba. Y, sin embargo, la respuesta llegó sin duda. Protección. Instinto. Una certeza antigua y nueva al mismo tiempo.
Me llevé la mano al vientre otra vez. Quiero protegerlo. Lidia asintió. Entonces tu familia se convierte oficialmente en el enemigo. No tuve fuerzas para discutirlo. Ella se levantó. Dame 30 minutos. ¿Para qué? Para aplazar tu subasta matrimonial sin que parezca que te fuiste a vivir al bosque. Lidia se giró en la puerta. Y una cosa más, Ivo. Sí, si ese hijo es de Tiago Rivas, lo vamos a encontrar. No fue una frase tranquilizadora. Fue una declaración de guerra. Y, por primera vez en toda la mañana, sentí que tal vez todavía no estaba perdido. Lidia consiguió detener la rueda de prensa con una mentira brillante y médicamente conveniente, reacción severa al estrés y migraña fotofóbica. Mandaron a casa a los periodistas con promesas de una nueva fecha. Mi padre me llamó 3 veces en 40 minutos. No atendí ninguna. El médico de la familia sí apareció. Ahí empezó el verdadero terror. El doctor Alcázar llevaba más de una década tratando a los Ferrer. Conocía mis ciclos, mis estabilizadores, mis análisis, mis alergias, mis celos adolescentes, todo. Si alguien podía confirmar el embarazo sin levantar sospechas, en teoría era él. Pero en teoría también debía haberme protegido la noche de la gala. No lo hizo. Aún así no tenía otra opción inmediata. Lo recibí en mi sala privada, con Lidia presente y una sonrisa neutra cosida al rostro. El doctor entró con su maletín de cuero impecable. Tomó mi pulso, revisó mis pupilas, hizo 2 preguntas de rutina y luego me pidió una muestra rápida de sangre para descartar desequilibrios hormonales por el estrés. No es necesario, intervino Lidia. Alcázar la miró con una amabilidad falsa. Lo es si queremos reprogramar el evento y presentar un informe médico serio. Yo observé sus manos. No temblaban. Eso era lo peor. Los hombres más peligrosos de mi mundo casi nunca temblaban. Hazlo, dije. Lidia me lanzó una mirada rápida, pero comprendió algo que el médico no. Yo quería ver hasta dónde llegaba. La aguja entró en mi brazo. Él etiquetó el tubo sin mirarme demasiado. Tendremos resultados en pocas horas. Cuando se fue, me quedé en silencio. Después miré a Lidia. No va a llegar a ninguna parte. Ella entendió enseguida. ¿Crees que se lo dirá a tu padre? No. Creo que ya trabajan juntos desde hace tiempo. Lidia caminó de un lado a otro. Entonces necesitamos una segunda prueba fuera del sistema Ferrer. Hoy. Asentí. Ella sacó el móvil, escribió 2 mensajes y llamó a alguien usando un código que no reconocí. 15 minutos después volvió hacia mí. Tengo una opción. Clínica privada. Una doctora Omega. Sin conexión con Helix. Pero hay un problema. ¿Cuál? Para salir del edificio sin que tu padre lo sepa, tendríamos que usar el ascensor de servicio del ala logística. Hazlo. Y hay otro problema. Lidia. Ella apretó la mandíbula. César está subiendo. Perfecto. Justo lo que me faltaba. César Belmonte era el tipo de alfa que había aprendido desde niño a sonreír con los dientes suficientes para parecer amable y los ojos suficientes para dejar claro que no lo era. Alto. Impecable. Oliendo siempre a menta fría y ambición vieja. Nunca me tocaba de forma abiertamente indebida delante de otros. Eso habría sido vulgar. Lo suyo era peor. Invasiones pequeñas, medibles, lo bastante ambiguas para que mi incomodidad pareciera exageración. Entró sin esperar invitación, como si el compromiso ya le hubiera dado llaves invisibles. Mi Omega favorito, dijo con una sonrisa leve. ¿Qué susto nos has dado? No respondí. Miró a Lidia. ¿Nos dejas? No, dije yo antes de que ella pudiera decidir. La sonrisa de César no se movió, pero el aire sí. Claro. Como quieras. Se sentó frente a mí, cruzando una pierna con toda la tranquilidad del mundo. Tu padre está preocupado. Los medios también. El aplazamiento solo alimenta rumores. Entonces aliméntalos mejor. Eso le arrancó una mirada más atenta. Estás más irritable de lo habitual. Y tú estás más cerca de lo que te permití. Sus dedos tamborilearon una vez sobre el reposabrazos. Mírame bien, Ivo. Lo que va a ocurrir entre nuestras familias no depende de tu humor. Va a ocurrir porque conviene. A ti, a mí, a tus acciones y a mis votantes. Lo inteligente es no hacerlo desagradable. La palabra votantes me produjo asco. No soy parte de tu campaña. Todo el mundo es parte de una campaña. Se inclinó hacia adelante. Por cierto, el ex guardaespaldas del que preguntaste hace unas semanas. Tiago Rivas, quizá te convenga olvidarlo. Tengo entendido que se relacionó con gente poco limpia después de salir de aquí.
Mi espalda se tensó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que algunos hombres sirven mejor como perros de ataque que como compañía. Lo dijo sonriendo. Lo supe en ese instante. No era solo desprecio. Sabía algo. Tal vez incluso había participado en sacar a Tiago del camino. Me puse de pie. Vete. No seas infantil. Fuera. Esta vez mi voz salió tan afilada que hasta él se levantó sin discutir más. Se acomodó el puño de la camisa y pasó junto a mí despacio. Nos veremos pronto, Ivo. Con anillo o sin él. Tu apellido ya decidió. Cuando la puerta se cerró, me quedé helado. Lidia fue directa. Él sabe algo sobre Tiago. Sí. Entonces no vamos solo por una prueba de embarazo. La miré. Ella sostuvo mi mirada sin pestañear. Vamos por una guerra completa. Salimos de la torre una hora después, usando ropa sencilla, gorra, mascarilla y el ascensor de carga del sótano 3. Nunca en mi vida había cruzado mi propio edificio como si fuera un intruso. Había algo casi ridículo en eso. Yo conocía cada piso, cada ala, cada sala de juntas, y aún así caminaba pegado a Lidia por pasillos industriales donde el olor a detergente y metal sustituía el perfume caro de la superficie. La clínica estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio donde mi familia nunca ponía un pie si no era para comprar silencio. Nos recibió la doctora Renata Solís. Omega, 40 y tantos, voz serena y ojos de alguien que ya había visto demasiadas formas del miedo como para impresionarse fácilmente por otra. Me hizo análisis, ecografía inicial, pruebas de rastreo hormonal y un examen rápido que me dejó la certeza física de algo que hasta entonces solo era mental. Estaba embarazado. 6 semanas y 4 días. Compatible con la noche de la gala. Renata apagó la pantalla con una delicadeza que me desarmó. ¿Quieres una copia impresa? Asentí. Mis manos temblaron al recibirla. No parecía gran cosa. Una sombra. Un inicio. Una vida tan pequeña que casi resultaba cruel pensar cuánta gente poderosa querría decidir por ella antes siquiera de tener forma. Hay algo más, dijo Renata. Tu cuadro hormonal es extraño. No solo por el embarazo. Hay rastros de una alteración inducida, como si tu estabilizador hubiera sido modificado antes del celo. Lidia y yo nos miramos al mismo tiempo. ¿Modificado cómo? Pregunté. Renata frunció el ceño mientras revisaba la pantalla. No fue simplemente menos eficaz. Hay compuestos que aceleraron la respuesta del cuerpo y redujeron la ventana de control. Si esto fue voluntario, quien lo hizo no quería ayudarte. Quería empujarte al colapso. Todo dentro de mí se enfrió. No fue una emergencia. Fue una emboscada. Salimos de la clínica con la prueba, una receta segura y una nueva verdad aplastándome el pecho. Aquella noche me habían empujado hacia un celo inducido. No sabíamos si el objetivo era escándalo, sometimiento, una grabación, un matrimonio forzado o la simple destrucción de mi autonomía. Pero alguien había calculado cada paso. Y Tiago estuvo en el centro de todo. No como culpable. Como obstáculo. Tenemos que encontrarlo ya, dije apenas subimos al coche. Lidia arrancó. Sí, pero antes necesitas saber algo. Sacó su móvil, dudó solo un segundo y me mostró un archivo descargado de una red interna. Era una nota de seguridad privada. Tiago Rivas, retenido para interrogatorio informal, hace 5 semanas por sospecha de fuga de información corporativa. Liberación no confirmada. Sentí que el aire me abandonaba. ¿Retenido dónde? El registro está incompleto. Pero aparece un nombre repetido en la autorización de acceso. ¿Quién? Lidia tragó saliva. César Belmonte. No fui capaz de hablar durante varios segundos. Me miré el vientre en el reflejo de la ventanilla. Luego la ecografía en mis manos. Luego la ciudad cayendo en líneas de luz detrás del cristal. Y por primera vez desde que apareció la segunda línea en aquel test, el miedo cambió de forma. Ya no era solo miedo a lo que iban a hacer conmigo. Era miedo por Tiago. Porque si César lo tuvo, si mi padre lo permitió, entonces el hombre que me sostuvo la noche más vulnerable de mi vida pudo haber estado desaparecido, no por abandono, sino por haber intentado protegerme demasiado bien. Volví la cara hacia Lidia. No vuelvas a llevarme a casa. Ella entendió. Y pisó el acelerador. Porque esa noche dejé de ser el Omega obediente de Élix Ferrer. Esa noche me convertí en algo mucho más peligroso. Un hombre con pruebas, un hijo, y una razón para destruir a todos los que me habían usado. La primera vez que vi una celda clandestina debajo de un edificio corporativo entendí algo espantoso sobre las familias poderosas. No construyen imperios para sentirse seguras.
Los construyen para que nadie pueda tocar lo que esconden. El estacionamiento subterráneo del centro Belmonte parecía normal desde fuera. Cámaras, barreras, vehículos de escolta, empleados de mantenimiento, seguridad privada. Pero Lidia tenía un contacto viejo en cumplimiento interno. Una beta llamada Mara que llevaba 2 años reuniendo discretamente pruebas contra los Belmonte después de que su hermano desapareciera tras denunciar contratos sanitarios irregulares. No era casualidad. Nada lo era ya. Mara nos esperaba en una furgoneta blanca de reparto, con gorra, gafas oscuras y un cansancio demasiado antiguo para su edad. No tengo mucho tiempo, dijo apenas entré. Si descubren que os ayudé, estoy muerta. Entonces vayamos rápido, respondí. Nos mostró planos. No oficiales. No completos. Pero suficientes. Había un nivel de acceso restringido bajo el estacionamiento, registrado como archivo húmedo de documentos. Sin empleados asignados. Sin mantenimiento externo. Sin cámaras conectadas a la red general. El tipo de lugar que existe precisamente para no aparecer en ninguna auditoría real. 3 semanas atrás, explicó Mara, vi entrar ahí a un hombre esposado, con 2 escoltas de la seguridad Belmonte. Alto, alfa, nariz rota mal curada, cicatriz aquí. Se tocó junto al ojo derecho. Tiago. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. ¿Lo viste salir? Mara negó. No, pero durante varios días también bajó Alcázar, el médico de vuestra familia. Y luego uno de los abogados de Ferrer. Lidia soltó una maldición en voz baja. Todo estaba conectado. Mi padre. César. El médico. La gala. El celo inducido. La desaparición de Tiago. Si todavía estaba allí abajo, no nos quedaba mucho tiempo. Si ya no estaba, entonces tampoco. ¿Qué hay en ese nivel? Pregunté. Mara dudó. No lo sé del todo. Pero escuché una conversación. Hablaban de un testigo operativo y de algo llamado Protocolo Nexo. Ese nombre no me sonaba. A Lidia, sí. La vi ponerse pálida. Elix usó esa palabra en un borrador de expansión hace 1 año. Dijo. Era un proyecto conjunto de supresores avanzados, vigilancia biométrica y licencias gubernamentales. Una alianza entre Ferrer y Belmonte. La miré. No lo recuerdo. Porque no te lo enseñaron entero. Solo la versión pública. El resto era confidencial. Mara arrancó la furgoneta. Sea lo que sea, si Tiago oyó algo o vio documentos, no lo iban a dejar salir limpio. La furgoneta se internó en la rampa de servicio del estacionamiento. Yo iba en el asiento trasero, vestido con uniforme prestado de mantenimiento, gorra baja, mascarilla y una tensión que me estaba desgarrando por dentro. Llevaba una mano sobre el vientre casi sin darme cuenta. 6 semanas y 4 días. Muy poco. Muy suficiente. Pensé en la última vez que vi a Tiago. En cómo dijo que no iba a usar esa noche contra mí. Pensé en mi padre hablando de reasignarlo. Pensé en César sonriendo al decir que algunos hombres servían mejor como perros de ataque. Y entonces supe algo con una claridad helada. Si Tiago seguía vivo, no podía permitirme llegar tarde otra vez. Entramos por la compuerta de carga sin problemas. Mara mostró una acreditación falsa. Bajamos una planta. Luego otra. Después se detuvo frente a una zona sin señalizar, donde solo había una puerta gris con lector biométrico y 2 guardias privados. No podíamos cruzar así. Mara respiró hondo. Os llevo hasta aquí. Lidia me miró. Aún podemos salir y volver con otra estrategia. Negué. No. Eso no es valor. Eso es desesperación. No. Desesperación fue sonreír mientras ellos decidían por mí. Esto es lo primero que se parece a una elección. No discutió más. Mara desvió la atención de uno de los guardias fingiendo una incidencia de ventilación. Lidia soltó un aerosol técnico sobre el lector para provocar alarma de mantenimiento. Cuando el segundo guardia se inclinó a revisar el panel, yo pasé detrás del carro de herramientas con el corazón golpeándome el cuello. Todo duró segundos. Lidia inmovilizó a uno con una descarga. Mara lanzó una llave inglesa contra la sien del otro. Yo abrí la puerta antes de que pudieran recuperar el aliento. Dentro olía a desinfectante y acero. Pasillos estrechos. Luces frías. Cámaras internas. Demasiado limpio para ser un simple archivo. Avanzamos hasta escuchar voces. Nos pegamos a la pared. 2 hombres con traje hablaban delante de una habitación blindada. Belmonte quiere trasladarlo esta noche. Otra vez. Si el alfa no firma, firmará o lo entubarán. Nadie aguanta tanto. Mi sangre se convirtió en hielo. Esperamos a que se alejaran y forzamos la cerradura.
Cuando la puerta se abrió, el tiempo perdió forma. Tiago estaba allí, sentado en una silla metálica, las muñecas atadas al respaldo, la camisa arrancada, el torso cubierto de golpes amarillos y nuevos, el labio roto y una sombra de barba más oscura de lo que le había visto nunca. Tenía la cabeza baja. Por un segundo pensé que había llegado tarde. Entonces levantó la vista. Sus ojos encontraron los míos. Y algo brutalmente vivo atravesó la sala. No, fue lo primero que dijo, con la voz hecha piedra rota. Tú no deberías estar aquí. Ninguna de las 1000 cosas que imaginé decirle sobrevivió a ese instante. Corrí hacia él. Lidia cerró la puerta mientras Mara vigilaba el pasillo. Me arrodillé frente a Tiago y llevé las manos a su rostro. Estaba caliente. Demasiado. Herido. Hambriento. Vivo. Cállate, susurré, sintiendo que iba a romperme entero. Cállate, por favor. Tiago cerró los ojos al notar mi contacto. Solo un segundo. Lo justo para traicionar que estaba al límite. Te dije que no desaparecieras. Le solté. Y mi voz salió tan rota que casi sonó cruel. Eso le arrancó una risa mínima, amarga y cansada. No fue exactamente una elección. Lidia ya estaba soltando las correas de sus muñecas. Nos quedan 2 minutos para hablar bonito, dijo. Después corremos. Cuando la última correa cayó, Tiago intentó ponerse de pie y casi se fue al suelo. Lo sostuve por la cintura. Su mano cayó automáticamente sobre mi espalda baja, protegiéndome incluso así, incluso medio destruido. ¿Estás herido?, preguntó de inmediato, mirándome de arriba a abajo. Me eché a reír. No porque fuera gracioso, porque era insoportable. Te encontramos en una celda privada, y sigues preguntando por mí. Tiago apretó la mandíbula. Siempre voy a preguntar por ti. La frase me golpeó tan fuerte que tuve que apartar la vista. No había tiempo. Lo ayudamos a caminar. Salimos al pasillo. Ya casi alcanzábamos la puerta principal cuando sonó la alarma interna. Nos habían descubierto. Lo que siguió fue rápido y brutal. Pasos. Gritos. Un disparo. Mara cayó al suelo rozada por una bala en el hombro. Lidia la arrastró detrás de una columna. Tiago me empujó contra la pared y arrebató el arma de uno de los guardias cuando dobló la esquina. Todo su cuerpo estaba dañado, pero seguía moviéndose como un hombre que había aprendido a sobrevivir más veces de las que debería. Disparó solo lo imprescindible. Rodilla. Brazo. Luces. Oscuridad. Ivo. Abajo. Rugió. Me tiré al suelo al mismo tiempo que el cristal de una puerta interior explotaba detrás de mí. Tiago me cubrió con su cuerpo como en la gala, y durante un segundo el pasado y el presente se confundieron tanto que casi dejé de distinguirlos. Volvimos a correr. Subimos a la furgoneta a trompicones. Mara sangrando. Lidia conduciendo como una demente. Tiago apenas consciente a mi lado. Yo con una mano apretando una compresa en su costado y la otra vez sobre mi vientre, protegiendo lo invisible en medio del caos. Nadie habló hasta que cruzamos el puente viejo hacia el distrito industrial. Entonces Tiago, con la voz hecha polvo, dijo: «Te dije que te mantuvieras lejos». Me giré hacia él con una furia que llevaba 2 meses pudriéndose. «Y yo te dije que no desaparecieras». Él me miró. De verdad. Sin pared profesional. Sin distancia. Sin el uniforme entre ambos. «Intenté salir», dijo. «Me retuvieron el mismo día que fui a verte. Iba a contarte todo. La manipulación de tu medicación, las cámaras del salón, el acuerdo entre tu padre y Belmonte. Pero me interceptaron en el estacionamiento privado. Querían que firmara una declaración diciendo que seduje al heredero Ferrer durante una falla de protocolo y después vendí información de seguridad a competidores. Sentí náusea. Querían convertirte en el culpable perfecto. Sí. ¿Por qué no te mataron?» Tiago sostuvo mi mirada unos segundos antes de responder. «Porque vieron las grabaciones de la sala de pánico. Supieron que yo era el único que podía confirmar lo que pasó esa noche, o mentir sobre ello». El aire se volvió irrespirable. ¿Tenían cámaras? Lidia murmuró un insulto desde el asiento del conductor. Tiago asintió con lentitud. Cámaras térmicas ocultas. Sin audio limpio. Suficiente para sugerir. No para probar consentimiento si alguien decidía editarlo. Quise vomitar. No por la noche en sí. No por Tiago. Jamás por él. Sino por comprender que incluso en mi momento más vulnerable, encerrado, ardiendo, pidiendo ayuda, seguía siendo un activo que otros pensaban monetizar. Mi voz salió baja, peligrosamente fría. «Voy a destruirlos». Tiago apoyó la cabeza contra el respaldo, agotado,
pero en sus ojos vi algo ferozmente parecido a orgullo. Lo sé. Nos refugiamos en un viejo loft del barrio portuario que pertenecía a Amara. Era feo, húmedo, mal aislado y absolutamente perfecto porque nadie de mi familia se imaginaría buscándome allí la primera noche. Renata llegó una hora después para atender a Mara y revisar a Tiago. También me revisó a mí, y cuando puso el Doppler pequeño sobre mi vientre aún demasiado plano, me miró con cautela. No deberías someterte a este nivel de estrés, dijo. Casi me reí. Tiago, desde el colchón improvisado, levantó la cabeza. ¿Qué estrés? Renata me miró. Yo la miré a ella. Y comprendí que no quería seguir guardándomelo. No de él. No después de todo. Respiré hondo. Tiago. Su expresión cambió de inmediato. El cuerpo le entró en alerta antes incluso de saber la razón. Me acerqué despacio. Estoy embarazado. El mundo no se detuvo. No hubo música. No hubo milagro cinematográfico. Hubo algo mejor. ¿Verdad? Tiago se quedó completamente inmóvil. La mano que tenía sobre el vendaje cayó despacio al costado. Sus ojos bajaron a mi vientre, luego volvieron a mi cara, como si necesitara confirmación en ambos lugares. ¿Mío? No me ofendió la pregunta. Era demasiado grande para asumirla sin respirar. Asentí. De 6 semanas y 4 días. No habló. No porque no quisiera. Porque no podía. Lo vi luchar contra una emoción tan grande que su disciplina no encontraba dónde guardarla. Sus ojos se humedecieron apenas. Él, que había pasado semanas atado a una silla sin quebrarse delante de otros hombres, pareció quedar más indefenso con esa noticia que con cualquier golpe recibido. Yo, empezó, y tuvo que callar un segundo. Ivo, se pasó una mano por la cara, como si intentara recomponerse. No lo logró del todo. ¿Estás bien? Preguntó al fin. Y esa fue la frase que terminó de destruirme. Porque claro que preguntaría eso primero. No porque no me dijiste. No qué hacemos. No Dios. Solo eso. ¿Estás bien? Me arrodillé frente a él. No lo sé todavía. Tiago levantó una mano como si quisiera tocarme y temiera no tener derecho. Yo la tomé primero. La puse sobre mi vientre. Aún no se sentía nada distinto bajo la piel. Pero el gesto bastó. Tiago cerró los ojos. Y entonces, muy despacio, apoyó la frente contra mi mano como si aquel pequeño punto de vida invisible lo hubiera obligado a reorganizar el universo entero. No voy a dejaros solos otra vez, dijo. No sonó como promesa vacía. Sonó como si estuviera poniendo su propia vida en esa frase. Y quizá por eso le creí. Esa noche casi no dormimos. Mara nos entregó copias de archivos descargados de servidores Belmonte mientras Lidia cruzaba nombres, contratos y transferencias. Tiago me contó todo lo que escuchó durante su encierro. Protocolo Nexo no era solo un acuerdo comercial. Era un proyecto de control biomédico y político. Helix desarrollaba estabilizadores, supresores y trazadores hormonales. Los Belmonte querían convertirlos en herramienta de supervisión estatal para omegas de alto riesgo mediático, genético o patrimonial. Yo estaba en esa categoría. Mi apellido, mi condición y mi valor como imagen pública me convertían en caso piloto perfecto. La gala no buscaba matarme. Buscaba romperme. Un omega heredero sometido a un celo inducido, registrado en condiciones comprometedoras, luego rescatado por una alianza política conveniente y públicamente estabilizado por un compromiso con César. Escándalo controlado. Dependencia. Silencio. Beneficio para todos menos para mí. Tiago arruinó eso. Por eso lo desaparecieron. Por eso a mí me querían casar deprisa. Y por eso, ahora que estaba embarazado, la amenaza era todavía mayor. Si sale a la luz que el hijo es mío, dijo Tiago, con la voz baja, intentarán usarlo para desprestigiarte o para negociar contigo. Ya no voy a dejar que negocien con mi cuerpo, respondí. Lidia levantó la vista del portátil. Entonces necesitamos pegar primero. Y en grande. La oportunidad llegó sola. Casi como si la arrogancia de nuestros enemigos hubiera decidido ayudarnos. 2 días después, Helix Ferrer y Fundación Belmonte celebrarían la firma pública del Protocolo Nexo en el Foro Nacional de Bioinnovación. Habría prensa, inversores, ministros, cámaras en directo y una presentación cerrada con los principales accionistas. Mi padre esperaba que yo reapareciera entonces, ya calmado, ya obediente, listo para justificar el retraso del compromiso como una cuestión estratégica. No sabían que iba a reaparecer. Solo que no del modo que esperaban. Durante 48 horas preparamos la caída.
Renata blindó mi salud y encontró una forma de bloquear temporalmente cualquier rastreador interno de Helix adherido a mis análisis pasados. Mara reunió pruebas de los contratos ocultos. Lidia consiguió acceso a la red de proyección del foro. Tiago, aún herido, entrenó rutas de entrada y salida, midió tiempos, estudió a los escoltas y me enseñó lo esencial para no quedarme congelado si todo estallaba. Dormíamos poco, comíamos peor, hablábamos entrecortado. Pero algo había cambiado entre nosotros. La distancia ya no sobrevivía. Una madrugada, mientras Lidia y Mara dormían sobre carpetas abiertas y Renata estaba en la cocina preparando café, encontré a Tiago en la terraza del loft, mirando el puerto con una sudadera vieja sobre las vendas. Salí con una manta alrededor de los hombros. Te vas a abrir la herida. He sobrevivido a climas peores. Esa frase empieza a dejar de impresionarme. Eso le arrancó una sonrisa pequeña. Me puse a su lado. Por debajo, el puerto era un bosque de grúas y luces naranjas. Muy lejos de la Torre Ferrer. Muy lejos de la versión de mí que se sentaba recto en paneles de expertos hablando de libertad biomédica, mientras firmaba sin leer documentos que otros habían preparado. De verdad pensé que te habías ido, dije, sin mirarlo. Tiago tardó en responder. De verdad pensé que estabas muerto. Cerré los ojos. El dolor de esa verdad compartida seguía siendo nuevo. Nos hicieron eso. Sí. ¿Y si volvemos a perder tiempo dudando? Tiago se giró hacia mí. Entonces no dudemos más. Levanté la vista. No hubo música. No hubo discurso. Solo él. La oscuridad del puerto detrás. El viento frío. Y una sinceridad tan limpia que dolía. No te estoy pidiendo una promesa bonita, le dije. No sé qué va a pasar mañana. No sé si seguiremos teniendo una vida tranquila, ni siquiera una vida donde todo sea fácil después de esto. Pero si sé una cosa, no vuelvas a hablarme como si fueras solo mi guardaespaldas. Tiago dio un paso más cerca. No sé ser solo eso desde hace mucho. Su mano subió despacio hasta tocarme la mejilla. Esta vez no hubo necesidad, ni crisis, ni miedo animal. Solo elección. Lo besé primero. Fue distinto a la noche de la gala. Más lento, más consciente. Más peligroso por eso mismo, porque no estaba arrastrado por el celo ni por la urgencia médica. Estaba eligiendo a un hombre herido, obstinado, demasiado correcto para su propio bien, que se había dejado destruir antes que vender mi intimidad. Cuando nos separamos, su frente quedó apoyada contra la mía. Pase lo que pase mañana, murmuró, ya no voy a dejar que nadie decida por ti si puedo impedirlo. Yo sonreí apenas. Esa sí me gusta como promesa. El día del foro amaneció lluvioso. Por supuesto. Las mejores guerras de mi vida parecían insistir en empezar con tormenta. El Foro Nacional de Bioinnovación era un edificio de vidrio y acero junto al río, diseñado para parecer transparente aunque por dentro se decidieran cosas perfectamente opacas. Mi padre llegó primero. César después. Ministros, cámaras, escoltas, accionistas y expertos ocuparon el vestíbulo central mientras pantallas gigantes repetían eslogans sobre libertad regulada, salud estratégica y nuevos horizontes de autonomía biológica. Yo entré por el acceso de invitados especiales 20 minutos antes de la firma. Vestía de gris oscuro. Sin anillo. Sin sonrisa. Sin permiso. Lidia estaba ya en cabina técnica. Mara en la sala de prensa. Renata con una acreditación médica por si el colapso me alcanzaba. Tiago iba 3 pasos detrás de mí, oculto entre personal logístico hasta que llegara el momento de dejar de ocultarse. Cuando crucé el vestíbulo, el murmullo fue inmediato. Mi padre me vio primero. Nunca olvidaré su cara. No era preocupación, ni alivio, ni afecto herido. Era cálculo alterado. César llegó a mi lado en 4 zancadas. ¿Dónde demonios has estado? Lo miré con una serenidad que no sentía, pero agradecí tener. Lejos de los hombres que secuestran a los míos. Su rostro cambió apenas. Lo suficiente. No sabes lo que dices. Oh, lo sé perfectamente. Mi padre ya estaba allí. Basta. Vamos a hablar en privado. No, respondí. Los flashes empezaron. Los micrófonos también. Perfecto. Mi padre bajó la voz. No hagas esto aquí. Tú lo hiciste todo aquí. Solo que detrás de cristales más caros. Me giré hacia el escenario principal justo cuando el maestro de ceremonias anunciaba la firma del protocolo Nexo. Ese fue el momento. Lidia cortó la transmisión oficial. Las pantallas gigantes cambiaron. Primero apareció el logo de Helix. Luego una serie de archivos internos.
Pagos ocultos. Órdenes cruzadas. La orden firmada para inducir el cambio de medicación previo a la gala. El registro de retención ilegal de Tiago Rivas. Y, finalmente, un fragmento de los documentos del protocolo Nexo donde se clasificaba a omegas por valor patrimonial, compatibilidad genética y riesgo de disidencia. El foro explotó en caos. Voces, gritos, prensa corriendo. Mi padre ordenando cortar todo. César llamando a seguridad. Yo subí al escenario. No sé de dónde saqué la fuerza. Tal vez del hijo que llevaba dentro. Tal vez de todos los años en que no hablé. Tomé un micrófono. Mi nombre es Ivo Ferrer, dije, y mi voz salió tan clara que el silencio volvió por un segundo. He sido durante años la imagen pública de una empresa que dice defender la autonomía de alfas y omegas. Hoy digo, delante de todos ustedes, que Elix Ferrer manipuló mi tratamiento, indujo un celo durante un evento corporativo, retuvo ilegalmente a mi jefe de seguridad cuando intentó denunciarlo y negoció con la familia Belmonte un protocolo de control biomédico encubierto para convertir cuerpos en herramientas de obediencia. Los murmullos subieron como fuego. Mi padre subió también, furioso. Está alterado. No está en condiciones. Estoy embarazado, dije. No estaba planeado decirlo aún. Pero lo hice. Y la sala entera se quedó sin aire. Estoy embarazado de un hombre al que ustedes secuestraron para forzarlo a mentir sobre una noche que ustedes mismos provocaron. Y si alguien vuelve a hablar de mi estabilidad, tendrán que hacerlo sabiendo que intentaron manipular a un omega para convertir su vulnerabilidad en contrato. César dio un paso hacia mí. No llegó. Tiago apareció entonces desde la escalera lateral, herido, alto, implacable, y se colocó entre nosotros con la sola presencia suficiente para recordarles que no todos los hombres se compran. Da un paso más, dijo, mirando a César, y te saco de esta sala por la garganta. Los escoltas dudaron, porque las cámaras seguían grabando, porque la prensa ya estaba transmitiendo en directo desde móviles personales. Porque, por primera vez, el escándalo no podía guardarse detrás de una oficina. Mi padre intentó otra estrategia. Se volvió hacia los consejeros, hacia los ministros, hacia la opinión pública. Mi hijo está siendo manipulado por un empleado resentido. Todo esto puede aclararse internamente. Yo saqué la última prueba del bolsillo interior de la chaqueta. La ecografía. No la levanté para sentimentalismo. La levanté porque era verdad. No va a aclararse internamente. Se va a investigar. Penalmente, médicamente, públicamente, y si hace falta, juro por la vida que llevo aquí que voy a arrastrar cada nombre involucrado hasta la luz. No sé qué vieron en mi cara en ese momento. Tal vez a un hijo traicionando al padre. Tal vez a un omega desobedeciendo el papel que le escribieron. Tal vez a un hombre que, por fin, había decidido perderlo todo antes que seguir siendo propiedad de su apellido. Pero funcionó. Los accionistas empezaron a apartarse de mi padre. Los medios cercaron a César. Mara filtró el resto de los archivos a la prensa económica. Renata entregó el informe médico a los inspectores sanitarios presentes. Y Lidia, gloriosa como siempre, activó una copia automatizada en servidores externos para que nadie pudiera borrar nada aunque cortaran la red. Mi padre me miró desde el otro lado del escenario como si no me reconociera. Quizá era cierto. Yo tampoco me reconocía del todo. Ya no era el hombre que se sentaba derecho y sonreía obediente mientras otros definían su valor. Era algo nuevo, algo más libre y mucho más costoso. La seguridad institucional finalmente intervino, pero ya era tarde para controlar el relato. Se llevaron documentación, cerraron el evento y separaron físicamente a los directivos de los Belmonte. César intentó acercarse una última vez, pero Tiago no se movió de mi lado ni un centímetro. Cuando por fin nos sacaron por una salida protegida, la lluvia nos golpeó la cara como una bendición brusca. Subimos a un vehículo escoltado por la Fiscalía Sanitaria. Nadie hablaba. Yo tampoco, hasta que la adrenalina bajó lo suficiente para dejarme sentir el temblor. Entonces empezó. No un gran ataque. No un desmayo. Solo temblor. Tiago se dio cuenta al instante. Se quitó el cinturón, se acercó a mí en el asiento trasero y me tomó ambas manos entre las suyas. «¡Hey! Mírame». Lo hice. «Respira conmigo». Respiré. Una vez. Otra. Otra. Mi frente cayó contra su hombro. Creo que acabo de destruir mi familia. Tiago apoyó la mejilla sobre mi cabello. «No. Esperé. Acabas de dejar de cargarla solo». Y lloré. En silencio primero.
Después con toda la violencia elegante que me habían enseñado a reprimir desde niño. Lloré por la gala, por la sala de pánico, por el test escondido en un cubo de toallas, por los años creyéndome abandonado, por el hijo que aún era apenas un comienzo y ya estaba siendo defendido en medio de una guerra. Tiago no me pidió calma, no me corrigió, no me dijo que fuera fuerte, solo me sostuvo, como aquella primera noche, como si, incluso roto, yo siguiera siendo alguien que valía la pena sostener. Los meses siguientes fueron exactamente lo que imaginas de una guerra entre farmacéuticas, apellidos políticos y una verdad demasiado visible para enterrarla otra vez. Hubo investigaciones, portadas, renuncias, arrestos preventivos, demandas, opinólogos hablando de ética en horario central como si no hubieran aplaudido a Elix durante años. Mi padre perdió la presidencia ejecutiva. César fue imputado por retención ilegal, coerción y manipulación de pruebas. El doctor Alcázar intentó huir. No llegó al aeropuerto. Yo tuve la opción de desaparecer un tiempo. No lo hice. Di testimonio. Entregué pruebas. Invalidé contratos. Cedí participación accionarial para crear un fondo independiente de salud Omega dirigido por profesionales externos. Fue agotador. Asqueroso por momentos. Terapéuticos solo a ratos. Pero valió la pena. Tiago siguió a mi lado durante todo el proceso. No como sombra uniformada. No como guardaespaldas pagado. Como pareja. Al principio la prensa quiso reducirlo todo a titulares obscenos. Omega heredero se fuga con su protector. Escándalo sexual tras guerra farmacéutica. Embarazo en la élite. Romance o maniobra. Nada de eso sobrevivió mucho. Había demasiadas pruebas. Demasiadas víctimas del protocolo Nexo saliendo a hablar. Demasiada podredumbre detrás. Y en medio de todo eso, nosotros tuvimos que aprender algo que ninguna crisis enseña por sí sola. Como estar juntos cuando ya no había un enemigo inmediato encerrándonos en una habitación. Eso fue quizá lo más difícil y lo más bonito. Aprender a desayunar con normalidad después de meses de miedo. Aprender que Tiago no tenía que dormir sentado cerca de la puerta para sentirse útil. Aprender que yo podía decir tengo miedo sin que eso me hiciera menos digno. Aprender a tocar mi propio embarazo con ternura, y no solo con instinto defensivo. La primera vez que sentimos la patadita, estábamos en el apartamento temporal que nos asignó protección judicial. Era un lugar pequeño, soleado, con plantas que Lidia insistía en mantener vivas y una cocina que Tiago empezó a ocupar como si cocinar fuera otra forma de vigilarme. Yo estaba tumbado en el sofá revisando documentos cuando sentí el movimiento. Muy leve. Puse la mano sobre el vientre, ya redondo, y me quedé inmóvil. Tiago, llamé. Apareció desde la cocina con expresión de alerta inmediata. ¿Qué pasa? Tomé su mano y la llevé hacia abajo. Esperamos. Otra vez. Allí. Un golpecito pequeño, decidido, terco. El silencio que siguió fue de esos que no se olvidan nunca. Tiago se arrodilló frente a mí como si el mundo entero acabara de reducirse al espacio bajo su palma. Hola, pequeño desastre, susurró, y su voz tembló por primera vez sin vergüenza. Ya estamos aquí. Lo miré desde arriba y sentí una paz rara, nueva, todavía frágil. No una paz ingenua, una construida, ganada. La noche en que se rompió la fuente estaba lloviendo otra vez. Ya casi me parecía una broma privada del universo. Lidia estaba conmigo. Renata llegó en 10 minutos. Tiago tardó 12 porque venía de una audiencia. Nunca lo había visto correr así. Entró al hospital con el cabello empapado, la camisa abierta en el cuello y los ojos llenos de un pánico tan puro que tuve que reírme en medio de una contracción. No te rías, me dijo, besándome la frente. Me llamaron y creí que... Lo sé, estoy aquí. Sí, el parto fue largo. Más de lo que esperaba. Más doloroso de lo que cualquier folleto elegante admite. Pero cuando al fin escuché el llanto, cuando lo pusieron sobre mi pecho y vi su carita arrugada, furiosa y hermosa, todo el ruido exterior dejó de importar. Era niño. Tenía mi boca, los ojos de Tiago, y un mechón absurdo de cabello oscuro pegado a la frente. Lloré otra vez. Tiago también. Lo llamamos Elian. No por nadie de la política. No por acuerdos familiares. No por accionistas muertos ni por linajes envenenados. Lo llamamos así porque nos gustaba cómo sonaba cuando se decía bajito en una habitación en paz. 6 meses después del nacimiento de Elian, firmé la venta final de mis participaciones residuales en Elix. El Fondo de Salud Omega ya funcionaba por su cuenta,
con auditorías reales y dirección independiente. Lidia se convirtió en jefa de estrategia. Mara dirigía cumplimiento. Renata lideraba la división clínica. Tiago rechazó 3 ofertas de seguridad privada internacional para quedarse. ¿Cómo que exactamente? Le pregunté una noche, viéndolo montar la cuna portátil para un viaje. No levantó la vista. Como el hombre que ama a tu hijo. Sonreí. También es tu hijo. Esta vez sí levantó la vista. Entonces como el hombre que os ama a los dos. La vida no se volvió perfecta. Nunca iba a hacerlo. Hubo audiencias pendientes. Opinión pública insoportable. Días malos. Noches sin dormir. Miedo ocasional de que alguien quisiera vengarse. Marcas internas que tardarían años en cerrar. Pero también hubo mañanas con Elian dormidos sobre el pecho de Tiago. Hubo paseos anónimos por barrios donde nadie nos miraba 2 veces. Hubo comidas demasiado simples y demasiado felices para lo que fueron nuestras viejas mesas. Hubo una tranquilidad nueva en poder elegir quién entraba en casa. Y un año después, cuando el escándalo ya se había convertido en precedente legal, Tiago me llevó a la azotea del edificio donde ahora vivíamos. No era una torre Ferrer. No tenía cristal blindado ni logotipo corporativo. Solo macetas, luces cálidas y el ruido lejano de la ciudad. Elian dormía abajo con Lidia haciendo guardia sentimental, que era básicamente su rol favorito. Yo pensé que Tiago quería hablar del juicio final. En lugar de eso, sacó del bolsillo un anillo sencillo de plata oscura. No una pieza ostentosa. No un símbolo de alianza empresarial. Solo algo firme, honesto y profundamente él. La primera vez que te vi, dijo, creí que ibas a odiarme para siempre. Y casi lo hago. Su sonrisa fue breve. La primera vez que te sostuve en aquella sala pensé que, si salíamos vivos, iba a pasarme años deseando volver a tocarte sin miedo. No dije nada. No hacía falta. Él dio un paso más cerca. No quiero prometerte una vida sin tormentas. Sería una estupidez. Pero si quiero prometerte esto, nunca voy a tratar tu amor como una jaula, ni tu cuerpo como una moneda, ni a nuestro hijo como una extensión de ningún apellido. Quiero quedarme. Quiero elegirte en los días simples también, no solo en los incendios. Si aún me quieres cuando ya no hace falta que te salve de nadie, entonces quiero seguir aquí. La ciudad entera podría haberse callado y no habría sonado más fuerte que mi corazón en ese instante. Miré el anillo. Luego a él. Luego pensé en la sala de pánico, en la celda, en la lluvia, en el test escondido bajo toallas, en la ecografía temblando entre mis dedos, en el llanto de Elian al nacer, en todo lo que perdimos y en todo lo que habíamos construido con las manos heridas. Y sonreí. No fue una sonrisa perfecta. No de esas que yo había practicado durante años delante de cámaras, consejeros y accionistas. No fue la curva exacta que mi padre llamaba serenidad rentable, ni la expresión suave que las revistas describían como elegancia natural. Fue mejor. Fue una sonrisa cansada, un poco temblorosa, con los ojos llenos de todo lo que habíamos perdido y todo lo que, contra cualquier lógica, habíamos conseguido salvar. Tiago seguía mirándome con el anillo en la mano, como si la respuesta pudiera herirlo de verdad a pesar de todo lo que ya había sobrevivido. Di un paso hacia él. Luego otro. El viento de la azotea me movió el cabello sobre la cara, y él, por reflejo, me lo apartó con los dedos igual que había hecho aquella mañana en la sala de pánico, igual que había vuelto a hacerlo 100 veces desde entonces, como si mi rostro todavía fuera un territorio que trataba con cuidado incluso cuando ya conocía cada una de sus heridas. No quiero una vida perfecta, le dije al fin. Nunca la quise de verdad. Solo me enseñaron a representarla. Vi cómo exhalaba despacio, esperando. Pero si quiero una vida donde, si me rompo, no tenga que fingir que sigo entero para merecer amor. Quiero una vida donde nuestro hijo crezca sabiendo que nadie tiene derecho a decidir por su cuerpo. Quiero una vida donde, si un día vuelven las tormentas, no me encuentre otra vez solo en medio de ellas. Se me quebró un poco la voz en la última frase. No me importó. Ya no. Porque esa era quizá la única victoria real que había conseguido en todo ese desastre. Dejar de tratar mi vulnerabilidad como una vergüenza. Tiago bajó la vista un segundo, como si estuviera conteniendo algo demasiado grande. Cuando volvió a mirarme, sus ojos ya no tenían ese filo constante de vigilancia que le había conocido desde el principio. Todavía había dureza. Sí, todavía había cicatrices, alerta y rabia vieja. Pero debajo de todo eso había un hombre que, por fin, se estaba permitiendo quedarse. Entonces dime que sí como eres ahora,
murmuró. No como esperan los demás. No como habría quedado bien en una foto. Solo tú. Me reí muy bajito, con esa risa húmeda que a veces llega justo antes de llorar otra vez. Eres insoportablemente honesto para haber trabajado en seguridad corporativa. La comisura de su boca se movió apenas. Lo tomo como un sí provisional. Negué con la cabeza, me acerqué del todo y cerré sus dedos alrededor del anillo antes de responder. No es provisional, Tiago. Es sí. Esta vez sí dejó de respirar un segundo. No hizo un gesto exagerado. No dijo nada heroico. Solo me miró con una incredulidad tan limpia, tan poco defensiva, que me dolió pensar cuántas veces debió de aprender a esperar siempre el golpe después de algo hermoso. Metió el anillo en mi dedo con una lentitud reverente, como si estuviera colocando algo más delicado que la plata sobre mi mano. Cuando terminó, no se apartó. Sus dedos siguieron ahí, alrededor de los míos, cálidos, firmes. No quiero esconderte nunca más, dijo. Levanté la vista hacia él. Entonces no me escondas ni siquiera dentro de tu necesidad de protegerme. Entendió enseguida. Claro que lo entendió. Durante meses su forma de amar había sido ponerse delante del peligro, cargar con el peso, aguantar el golpe y luego llamarlo trabajo. Yo no quería eso. No otra vez. No para siempre. Quiero que me cuides, añadí en voz baja, pero no como si yo fuera algo frágil que solo sobrevive detrás de tu espalda. Quiero estar contigo. A tu lado. Aunque a veces eso de miedo. Tiago apretó mis dedos y apoyó su frente contra la mía. Todavía me da miedo casi todo lo que importa, admitió. Tú, Elian. La idea de que algo os alcance cuando yo no pueda detenerlo. La idea de fallaros. La idea de que un día despiertes y recuerdes que tu vida sería más simple sin mí. Cerré los ojos un instante. Mi vida nunca volvió a ser simple desde la primera vez que te vi discutir conmigo por una terraza sin revisar. Eso le arrancó una risa breve, real. ¡Qué recuerdo tan romántico! A mí me marcó mucho tu encanto. Lo besé antes de que pudiera responder. Esta vez no fue como en el puerto, ni como en la sala de pánico, ni como ninguna otra vez. No había urgencia, ni adrenalina, ni miedo a que alguien abriera una puerta. Solo una ciudad encendida alrededor, nuestro hijo dormido abajo y el conocimiento silencioso de que, por primera vez, estábamos eligiendo algo sin que nadie nos hubiera empujado a ello. Cuando nos separamos, Tiago siguió con la mano en mi cintura un momento más. Hay una cosa que aún no sabes, dijo. Lo miré con sospecha inmediata. Eso nunca ha traído nada tranquilo a mi vida. Lidia me obligó a guardar silencio hasta que te lo pidiera bien. Ahora sí tengo miedo. Su sonrisa se volvió apenas más amplia. Elian no está exactamente dormido. Parpadeé. ¿Qué? Señaló con la cabeza hacia la puerta de la azotea. Justo entonces se abrió con un chirrido. Y allí aparecieron Lidia, con expresión de triunfo escandalosamente satisfecha, y Renata detrás, cargando a un Elian medio despierto, despeinado y agarrado a su manta favorita con estrellitas azules. Mi hijo parpadeó un par de veces bajo la luz de la azotea, me vio de pie junto a Tiago, y luego vio el anillo en mi mano. Los niños entienden más de lo que uno cree. ¿Ganó papá? Preguntó con voz de sueño. Me eché a reír tan de golpe que tuve que llevarme una mano al pecho. Lidia apoyó un hombro en el marco de la puerta. Yo voté que lo hiciera peor, con más drama y quizás fuego artificial. Pero esto también sirve. Eres una plaga, le dije. Y aún así me amas. De nada. Renata soltó una risa suave y dejó a Elian en el suelo. El niño corrió hacia nosotros con esa torpeza adorable de los bebés que están empezando a dominar la velocidad sin calcular todavía las consecuencias. Tiago lo levantó antes de que se estrellara contra mis piernas y Elian, ya instalado en su brazo, se quedó examinando el anillo con concentración solemne. ¿Eso es porque se quieren mucho?, preguntó. Tiago me miró, cediéndome la respuesta. Yo acaricié el cabello de Elian. Sí, es eso. Nuestro hijo consideró la información como si fuera un asunto de estado. Luego asintió satisfecho y apoyó la cabeza en el hombro de Tiago. Entonces está bien. Lidia se llevó una mano al corazón con dramatismo. Perfecto. El heredero aprueba. Ya podemos noquear a cualquiera que se oponga. No es heredero de nada, dije por puro reflejo. Tiago me miró de reojo. Es heredero de tu genio y de mi mal humor. Ya es bastante. Elian soltó una risita somnolienta que sonó demasiado parecida a la mía, y durante un instante me quedé quieto, observándolos a los dos bajo las luces bajas de la azotea, Tiago con la camisa remangada,
la cicatriz junto al ojo visible bajo la noche, el brazo fuerte sosteniendo a nuestro hijo, Elian con las pestañas largas, la manta arrastrando y la carita rendida por el sueño. Los dos me pertenecían y, al mismo tiempo, yo les pertenecía a ellos de una forma infinitamente más libre que cualquier contrato, apellido o alianza. Ahí entendí algo que tardé demasiados años en aprender. La familia no siempre es el lugar donde naces. A veces es el lugar a que llegas después de sobrevivir a quienes intentaron nombrarte antes que tú. Nos casamos 6 meses después. No fue un evento de revista. No hubo salón de mármol, ni transmisión exclusiva, ni lista de invitados diseñada para impresionar a personas que jamás volveríamos a ver. Fue una ceremonia pequeña, casi obstinadamente pequeña, en la terraza jardín de la clínica comunitaria que el Fondo Independiente había ayudado a reconstruir en el Distrito Sur. Renata ofició la parte médica y Lidia se autoproclamó coordinadora suprema de todo lo emocional y lo ilegalmente eficiente, lo que en la práctica significó que organizó las flores, el catering, la música y probablemente también habría escondido un cuerpo si alguien hubiera intentado arruinarnos el día. Mara llevó los documentos. Baltasar no estaba. Tampoco Inés. Y esa ausencia se sintió. Inés había muerto 4 meses antes, tranquila, sin dolor, en una habitación luminosa donde Elian le llevaba dibujos torcidos y Tiago le preparaba té demasiado fuerte. Se fue sosteniéndome la mano y recordándome, hasta el final, que un omega no nace para obedecer si obedecer significa dejar de pertenecerse. Le prometí que no volvería a olvidarlo. Cumplí. El día de la boda, antes de bajar, encontré en el bolsillo interior de mi traje una nota doblada con la letra torcida de Lidia. Si te desmayas, igual te caso. Si lloras, mejor. Si huyes, te rompo las piernas con amor. La guardé. Aún la tengo. Tiago me esperaba al final del pequeño pasillo de madera entre macetas de romero y luz cálida. Llevaba un traje oscuro sencillo, sin insignias, sin nada que recordara el uniforme de un hombre contratado para proteger la riqueza de otros. Solo él. Solo esa forma quieta de ocupar el espacio que seguía haciéndome sentir visto incluso en medio de una multitud. Elian, vestido con un conjunto diminuto color arena y zapatos que odiaba profundamente, caminó delante de mí llevando una cajita con los anillos nuevos, porque Lidia había decretado que el primero era históricamente importante pero emocionalmente de emergencia. A mitad del camino se distrajo con una mariposa blanca, y hubo que redirigirlo con paciencia. Toda la ceremonia quedó instantáneamente arruinada en el mejor sentido posible. Cuando llegué junto a Tiago, él inclinó apenas la cabeza hacia mí. «¿Estás temblando? ¿Tú también?» «Sí». Sonreí. «Bien. Me tranquiliza no ser el único. No recuerdo cada palabra del rito. Y eso, para mí, fue una bendición. Me pasé media vida recordándolo todo con exactitud porque sentía que, si aflojaba la atención, alguien iba a usar un detalle olvidado para atraparme. Aquel día, en cambio, dejé que muchas cosas solo fueran sentidas. Recuerdo la mano de Tiago alrededor de la mía. Recuerdo la voz de Renata diciendo que el compromiso real no consiste en poseer ni en rescatar, sino en permanecer sin borrar al otro. Recuerdo a Lidia llorando abiertamente antes que nadie y negándolo después. Recuerdo a Mara levantando una copa por el fin parcial del patriarcado corporativo. Recuerdo a Elian bostezando en medio del intercambio de votos y diciendo un ya impaciente que hizo reír hasta a los médicos más serios. Y recuerdo, sobre todo, lo que dije cuando llegó mi turno. No le prometí a Tiago que siempre sería valiente. No le prometí que jamás tendría miedo. No le prometí calma eterna ni días simples. Le prometí verdad. Le prometí que, si alguna vez volvía a sentirme encerrado, no convertiría mi silencio en cárcel compartida. Le prometí que nunca usaría su amor como excusa para dejar de hacerme cargo de mis propias decisiones. Le prometí que nuestro hijo crecería sabiendo que cuidar no es controlar y que proteger no es poseer. Y le prometí una cosa más, la más íntima de todas. No voy a dejar que el peor día de nuestra historia siga teniendo más peso que todo lo que construimos después. Tiago me miró como si esas palabras le hubieran atravesado directamente el centro del pecho. Cuando habló, su voz salió más grave de lo normal. Yo te prometo que no volveré a confundirme de lealtad. Nunca más voy a servir a un sistema, a un apellido ni a un miedo por encima de lo que amo. Y si un día vuelves a dudar de ti, te recordaré quién eres sin usar jamás esa verdad para encerrarte. Nos besamos con Elian aplaudiendo entre bostezos. Y por primera vez en muchísimo tiempo,
No sentí que el mundo estuviera esperando el precio de algo hermoso. Solo hermoso. 2 años después, una periodista joven me preguntó durante una entrevista cuál había sido el verdadero punto de quiebre en todo el caso Ferrer Belmonte. Esperaba que hablara del foro, de las filtraciones, de la demanda colectiva, de la caída bursátil, de la reforma legal. En lugar de eso, pensé en una sala de pánico, en una chaqueta negra sobre mis hombros, en un hombre preguntándome si estaba seguro, incluso cuando habría sido más fácil aprovecharse de mi confusión. Pensé en un test escondido bajo toallas, en una celda sin ventanas, en un anillo ofrecido en una azotea. Pensé en Elian corriendo por el pasillo de casa con un dibujo donde siempre nos hace demasiado altos y a él con capa, porque según su lógica implacable todos los niños que sobreviven a familias ricas y malvadas merecen poderes. Y respondí la verdad. El punto de quiebre fue cuando dejé de creer que sobrevivir en silencio era una forma de paz. La periodista parpadeó, probablemente esperando algo más técnico. Le sonreí. Ya no la sonrisa rentable. La mía. Después de eso, todo cambió. Y así fue. Porque el hijo que llevaba dentro la mañana en que encontré 2 líneas en un baño frío, no llegó a un mundo justo. Nos tocó construirle uno mejor con las manos que teníamos. A veces cansadas. A veces temblando. A veces heridas. Pero nuestras. Y quizás ese fue siempre el verdadero final que merecía esta historia. No la caída de un imperio corporativo, ni la humillación de los hombres que quisieron comprarnos, ni siquiera la victoria legal. Sino esto. Una noche cualquiera. Tiago cocinando demasiado para 3 personas. Lidia entrando sin tocar con cajas y opiniones. Renata mandando mensajes para recordar vitaminas. Mara enseñándole a Elian a desconfiar de los contratos largos. Yo sentado en la mesa de la cocina, descalzo, despeinado, con el anillo en el dedo, mirando a mi familia moverse por la casa que levantamos de las ruinas. Y entendiendo, al fin, que nadie volvería a llamarlo error. Ni a él, ni a nosotros,